Se había creado mucha expectativa sobre la reunión anunciada para mañana jueves del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Hay una coincidencia, jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y se entiende que el Partido de la Liberación Dominicana, que pasó sus reuniones de los días lunes o martes, era que las hacía, sí. Lunes o martes las pasó a jueves, en un momento en el que, bueno, pues parece que no logra formalizar el PLD sus reuniones semanales del comité político. Ya son reuniones que se hacen cada 4 o 5 meses y hay dificultades porque la reunión de este jueves acaba de ser suspendida. Reinaldo Paret, el secretario general de ese partido, informó que las informaciones que recibió de excusas para no asistir a la reunión fueron muchas y por tanto se suspende la reunión hasta otro momento. No hay tiempo para esa convocatoria. Mira, muchos dirigentes del PLD... El tema es, Gustavo, perdón, los temas que se van a discutir y que se van a decidir en esa reunión del comité político. Porque aunque es un partido político, que es una institución privada, si se quiere, de interés público, en ese partido político, en ese comité político, se toman decisiones que nos afectan a todos. Sí, porque es el partido que tiene dominio del Congreso. El Congreso, el gobierno. Y ese comité político tiene mucha fuerza para decidir cómo se hacen las cosas, cómo se toman las decisiones en varias instancias de la administración del Estado. Digo, muchos dirigentes PLDistas, decía, hace ya un tiempo se han venido quejando y dando la voz de alerta en el sentido de que ese partido que fue tan organizado, que tiene muchas instancias de organización, la secretaría, los intermedios, el comité central, el comité político, apenas logra reunir a uno de esos organismos, que es el comité político, que cada cierto tiempo se reúne, porque los demás ciertamente prácticamente no se están reuniendo. Bueno, la Secretaría de Asuntos Sindicales del PLD se entiende que es la que toma decisiones sobre la Asociación Dominicana. Ahí está el amigo por ejemplo. Domingo Jiménez, pero que él está ahí, e incluso él mismo me dijo en una entrevista que él espera ser relevado porque tiene mucho tiempo ya en esa institución y eso debe renovarse, pero es que no se reúnen los organismos que toman la decisión de elegir a los nuevos incumbentes. Recientemente un grupo de dirigentes que estaba en la juventud PLDista dijo en la Secretaría de la Juventud del PLD que quería que lo sustituyeran. Puso su carta de renuncia porque ya son jóvenes que han cumplido 35, 36 años y ellos no son como tales jóvenes en la definición de joven. Entonces dicen, bueno, deben elegir a otros. Pero mientras tanto no se queda... La Secretaría de Asuntos Municipales se reúne cuando hay elección en la Liga Ahí está el ingeniero Vitren, que tiene muchísimos Ignacio años. Vitren, en la de Asuntos Agrarios y Campesinos está el senador de la Wilton provincia Guerrero, de Peravia, que tiene todos los años del mundo en esa también secretaría. Sí. Entonces ya yo creo que el senador tiene otras ¿Y la de Asuntos Económicos quién es que la dirige? Ahora está Daniel Toribio. Daniel Toribio. Que por muchos años él estuvo ahí y quien era el incumbente principal era en su tiempo Vicente Bengoa. Vicente. Pero también Daniel Toribio ya tiene muchos años ahí y no es que ellos quieran quizás prolongarse tanto en el tiempo en esos puestos, pero si el partido no renueva esas autoridades, ¿qué le van a hacer? Pero esas comisiones son responsabilidad del comité político o de la presidencia del partido. No, se supone que el comité central debe decidir cuándo hay esas elecciones internas y elegir y hacer que se renueven esos puestos. Bueno, pero si el comité central ni siquiera lo convocan, ¿qué va a pasar? Bueno, lo convoca el presidente del partido, que es Leonel Fernández. O una cantidad equivalente al 25%, si mal no recuerdo, según los estatutos, de miembros del mismo comité central puede convocar. Bueno, la cuestión, Gustavo, tiene que ver con los temas. Por ejemplo, se esperaba que en esta reunión el comité político discutiera la situación interna de la Asociación Dominicana de Profesores. Ahí hay un pugilato muy grande. No se ha dicho que iban a discutir eso. Bueno, pero era como uno presume, ¿verdad? Sí, claro, porque hay un miembro del comité político que es parte de ese conflicto, que es el profesor Radamés Camacho, que ha estado apoyando a Hidalgo. Que además se entiende, el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Según y que es del equipo de Danilo. Sí. Entonces, obviamente, ese comité político tiene responsabilidades muy altas en relación con muchos de los temas. Ya
El otro tema era Reinaldo Pared, y lo que dijo Reinaldo Pared en la Asamblea Nacional para escuchar al presidente Danilo Medina sobre la ley de partidos políticos y el tema de las primarias abiertas. Parece que le iban a sacar cuentas a Reinaldo Pared en esa reunión sobre sus afirmaciones de que no es inconstitucional, sino que es estrictamente legal que se hagan las primarias abiertas. Porque él como que lo antepuso, él dijo que todas las asambleas de los partidos eran validadas finalmente por una decisión de un... Pero yo creo que donde él va a tener gente que lo enfrente es en el Congreso. No, pero el comité político, porque él es miembro del comité político. Pero ahí ellos son mayoría. Son mayoría los analistas. Analistas. ¿Y Reinaldo Pared anilista? Bueno, los Pared Pérez siempre han sido muy amigos de Danilo. Déjame decirte que hay que reconocerle a Reinaldo Pared algo. Él ha tratado de hacia afuera de ser muy equilibrado. Incluso cuando ha habido competencia interna, él ha tratado de que no se le vea de un lado o del otro. Pero en ese caso, él coincide más con el grupo del presidente Danilo Medina. Sí. Digo lo que decía de la preocupación de dirigentes, de que si apenas es el único organismo que se reúne regularmente, lo convocan cada cierto tiempo. No, pero te iba a decir lo del Congreso Nacional. Que ahí es posible porque, va a llegar un momento que eso va a llegar a la Cámara de Diputados, entonces en donde hay más contrapeso, ¿no? No así en el Senado. Pero ya la Cámara de Diputados designó una comisión para estudiar la ley de partidos políticos. Pero esa comisión va a hacer algunas recomendaciones, va a hacer alguna cosa, pero todavía ese no es ya la discusión del proyecto como tal. No sé, todavía no es el proyecto está en una sesión para sancionarse. De aquí a allá van a pasar muchas cosas. ¿Tú crees que le están dando tiempo? ¿Están ganando tiempo todavía? Obviamente, la sotovoce, lo que se dice en los corrillos PLDistas es que se quiere tratar de que se prolongue el asunto y no se ha resuelto en la gestión de Rubén Maldonado, ¿cómo se llama el presidente de la Cámara? Rubén Maldonado. Maldonado, ¿verdad? Que es un hombre de Leonel Fernández. Pero en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Pero es que en este caso el primero que va a tomar una decisión es el Senado de la República. Está eso en la Cámara, el proyecto ahora. Ya. Si de ahí se supone que pasará al Senado. Entonces vamos a ver qué ocurre. Yo no sé si se van a crear de nuevo, si se va a crear una comisión mixta, como se hizo en la otra ocasión, que finalmente terminó en nada. Una comisión bicameral que encabezó Aristide Victoria ayer, y que murió senador por la provincia María Trinidad Sánchez. Sí. Y que murió ya ese proyecto. Todo lo que hizo, esa diligencia que se reunió con los partidos, eso murió. Ya. ¿Y tú no crees que estarán esperando que pase el 18 de marzo la convención del PRM? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el PRM en eso? Bueno, porque depende de cómo le vaya al PRM con su propio padrón. Bueno, pero yo no digo que depende. Yo pienso que lo que ocurra ahí puede servir a ambos lados para tratar de decir, miren ahí un ejemplo. Si sale bien, quienes están con las primarias internas y padrón propio dirán, miren que sí se puede. Y es un reto que ese partido de alguna manera le lanza a los otros si sale bien. Si sale mal, los que dicen que no es posible porque siempre hay problemas, dirán, miren ahí una prueba. Un partido nuevo se aventuró a esto y miren lo que ha ocurrido. Bueno. Lo que yo no estoy seguro es si dentro del PRM todos los dirigentes, todos y todas, tienen conciencia de eso, de que ellos tienen una responsabilidad no solo hacia su propio partido y sus filas, sino hacia toda la comunidad de partidos políticos. Yeah. Bueno, parece que hay un cuestionamiento a la calidad del padrón. Supuestamente han hecho limpieza en el padrón, corrección de errores, han sacado mucha gente. Eso se supone que se hace en todas las listas, ¿no? No, está bien. Todos los padrones. Entonces, pero hay mucho rumor y mucho cuestionamiento. Y yo creo que lo que hay de más es gente sacando esas cosas a la luz pública innecesariamente. Cuando se supone que hay unas comisiones de trabajo y unos responsables. Entonces, ese es el tipo de cosas que no le hace bien a un partido. Que no le hace bien. Para nada. Bueno, hacemos una pausa. No sé, luce a veces que hay personas que llegan a una función pública y no sé qué tanto están conscientes de que no todo se debe decir en cualquier momento. Parece un juego de palabras, pero es un poco saber administrar los silencios, el discurso y saber cuándo políticamente es correcto decir cosas, ¿no?
A veces yo pienso que se insiste en un afán de presentar resultados cuando en muchas ocasiones esos resultados no se han logrado. Yeah. Y eso, más que ayudar a una gestión de ese propio funcionario y de su gobierno, hace daño. ¿Y esto a propósito de lo que declaró ayer el Procurador General de la República, incluso pagó un espacio pagado, hablando de los logros en materia de reducción de los casos de violencia de género. Yo no sé qué tan ciertas sean esas estadísticas, pero suponte que lo sean solo en números. Pienso que lo que se está viviendo en República Dominicana respecto a lo que sufren las mujeres, la violencia, tanto dentro como fuera del hogar o de la pareja, no es para que nos estemos congratulando, ni que se puedan exhibir esos supuestos logros. Hay una nueva iniciativa que comenzó en noviembre, ¿verdad?, que se supone que es transversal. Porque se anunció en noviembre para iniciar en enero del 2010. Sí, pero desde ahí comenzaron con algunas cosas, reforzando algunas medidas, sí, etcétera, claro. ¿no? Y se supone que comenzó en enero, estamos ahora en marzo, comenzando el tercer mes, o ya casi a mediados del tercer mes. Pero lo que acaba de decir el Procurador General de la República se refiere a las estadísticas del 2016 comparadas con las del 2017. Él dice que hay por lo menos 3.000 denuncias menos de violencia de género en la Procuraduría General de la República y en todo el Ministerio. ¿Tú sabes lo que dicen los que estudian, las y los que estudian esa problemática? Sí. El hecho de que una mujer no denuncie no quiere decir que no está recibiendo maltrato. Hay otras condicionantes que hacen que una mujer se atreva a denunciar o toma la iniciativa de denunciar, incluso de dar seguimiento. Y todo eso, la llamada ruta crítica, si el sistema responde. Pero fíjate, Gustavo, hay un elemento, un concepto, vamos a decir, que en materia de violencia de género, violencia contra la mujer, se utiliza con muchísima razón, que es lo que se conoce como el subregistro. Exacto. Es decir, esto se aplica fundamentalmente en los casos de atención en materia de salud. Pero obviamente la violencia de género no es solamente una cuestión penal, también es una cuestión relacionada con la salud. Es decir, la mujer, para poder demostrar que ha habido violencia de género, tiene que tener un certificado médico, unas pruebas, unas fotografías, en donde obviamente someterse a unos exámenes. Entonces, obviamente que hay una relación. Por eso, en el lanzamiento que hubo en noviembre pasado en la Procuraduría General de la República, del llamado Plan Nacional contra la Violencia de Género, estaba la ministra de Salud. Y no solamente estaba la ministra de Salud, el ministro de Educación, llegó también, estuvo allí el ministro de Educación la ministra y la ministra de la Mujer, que aunque en este caso llegó un poco tarde, pero obviamente se entiende que esa es una responsabilidad compartida de todo el Estado, de esos ministerios, incluyendo a la Policía Nacional, y estaba el jefe de la policía. Y también representante del Ministerio de Defensa también. Sí. Entonces, obviamente no es posible presentar como un avance el hecho de que haya 3.000 denuncias menos entre el 2016 y el 2017, porque en el 2017 hicimos exactamente lo mismo que en el año 2016. Y si ese plan se supone que comenzó en enero, tampoco es tiempo para que ya se cosechen esos resultados. No, es que no hay. De ninguna manera. Entonces, por eso decía que yo creo que es hasta imprudente y quizás eso genere hasta irritación en las mujeres y en otros sectores que apoyan a las mujeres, el hecho de que el procurador presente como un logro eso. Bueno, yo creo que se puede decir que es un logro la gran preocupación y el reconocimiento público general de que el tema de la violencia de género se ha convertido en una epidemia en República Dominicana. Pero ese entonces no es un logro personal. Pero no, pero es que no es atribuible a la Procuraduría General de la República. La Procuraduría puede decir que han tomado medidas últimamente para que se han sensibilizado. Exactamente. Por ejemplo, que cuando una mujer va a denunciar un caso de violencia de género, los procuradores fiscales no envíen a esa misma mujer a identificar al agresor, junto con un ministerio público, por ejemplo, o no le envíen la notificación de cita al agresor, que sean las mujeres las que lo hagan, porque lo que se sabe y lo que todo el mundo conoce y está probado es que cuando una mujer agredida es la que le notifica a un agresor, en muchos casos ese hombre inmediatamente de nuevo se repite la violencia o hasta la matan. Las matan, muchas mujeres muertas. Obviamente, en estos casos sí hay avances y ha habido avances,
porque ha sido muy clara la Procuraduría General de la República en reconocer que eso es un contrasentido y que esa práctica está absolutamente prohibida. Igualmente que está una decisión tomada es que cuando un agresor denunciado tiene un arma de fuego, lo primero que hace la Procuraduría es despojarlo de esa arma de fuego. Debe quitarle incluso la licencia para tenencia o porte de arma. Una persona que Por ya eso está involucrada en un hecho de violencia. Entonces, eso es muy importante y se le puede dar como un reconocimiento de avance a la Procuraduría General de la República. Pero no el hecho de que haya 3.000 denuncias menos entre el 2016 y el 2017. Bueno, dicen de donde está tu tesoro o tu corazón está tu tesoro, ¿verdad? Es una frase bíblica. Si los gobiernos, que dicen las autoridades, que tienen de verdad interés en reducir este problema, en combatir la violencia contra la mujer, en proteger a las mujeres que están en riesgo, eso se demuestra en el presupuesto. Es decir, se necesitan recursos, más recursos, que en cada uno de esos ministerios que forma parte de esta iniciativa haya un capítulo dedicado. Porque ¿qué pasa con eso, por ejemplo, de las mujeres que ellas mismas llevaban, o todavía quizá una que otra lleva la notificación de alejamiento, por ejemplo, a su agresor? En muchos casos hay mujeres que han confesado en las investigaciones que no es ni siquiera que le dicen a ella, llévelo, le dan una copia, que tiene que tener una copia para dárselo a su abogado, que fuera. Ella desesperada al ver que el tipo no lo recibe, porque quizás el policía no tiene gasolina en un motor, la fiscalía de un pueblo no tiene recursos para mandar a alguien. Ella misma dice, pero déjame llevarlo yo entonces, para que esta persona sepa que se le está advirtiendo. Y ahí viene la tragedia. Claro. Entonces, bueno, hacen falta recursos. En general, cuando me digan que están preocupados, que me muestren, claro, ¿verdad? Que de verdad están preocupados con el presupuesto. El presupuesto. Yo creo que es lo correcto. Y es una de las faltas que tiene ese proyecto de la Procuraduría General de la República. El presidente Danilo Medina el 27 de febrero mencionó la puesta en marcha de ese Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República. Ahora bien, el otro elemento, Gustavo, tiene que ver con las casas de acogida, tiene que ver con el apoyo a los descendientes de las mujeres agredidas, en todo el país. Tiene que ver con el apoyo psicológico que se debe ofrecer desde las instancias de poder, tiene que ver con esa coordinación interinstitucional entre Policía Nacional, Procuraduría General de la República, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, para dar protección y brindar realmente un apoyo que pueda ser consistente con estos casos de violencia. Positivamente me llamó la atención que hoy vi publicado un espacio pagado en algunos diarios impresos del Movimiento Nacional de Cursillo de Cristiandad de la Iglesia Católica sobre el drama de la violencia contra la mujer. Qué bueno. Y es un comunicado en donde ellos hacen una reflexión despojado de alguna manera del discurso tradicional y reiterativo de esos grupos de atacar lo que ellos llaman la ideología de género o el tema de... al feminismo, atacan al movimiento feminista. Atacan al movimiento feminista y atacan la homosexualidad y atacan el lesbianismo y hablan muy duramente en contra de el tema del aborto. En este caso, este comunicado no toca ninguno de esos temas, sino que se preocupa muy genuinamente por la violencia que existe en la sociedad dominicana. Bienvenido sea ese comunicado. Y llama a los miembros del movimiento católico, Cursillo de Cristiandad y de la Iglesia en general a ser consecuente y a no practicar violencia contra las mujeres. Mientras más voces se sumen, mejor. Esto es un problema nacional que afecta a más de la mitad de la población dominicana y como tal debe ser enfrentado. Así es. Hacemos una pausa. Luego del discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina el 27 de febrero pasado, ha habido una discusión que de algún modo ha trascendido a los economistas y especialistas sobre el tema de pobreza en la República Dominicana y cómo el gobierno dominicano se vanagloria y ha dicho y reiterado, y después de eso funcionarios públicos
lo han repetido, que en la administración de Danilo Medina entre el 2012 y el 2017, 1.5 millones de personas han salido de la pobreza y que se ha hecho un gran esfuerzo para generar empleo y que se han incorporado a trabajos formales una gran cantidad de personas, incluso más de los 100.000. El presidente habló de que en el 2017 fueron 120.000 nuevos empleos que se crearon. Todo esto, por supuesto, genera algunas inquietudes, es decir, ¿cuáles son las políticas que está aplicando la administración pública y cuál es el plan que tiene el gobierno del presidente Danilo Medina para cambiar el modelo estructural de la economía dominicana y poder hacer un modelo que sea más distributivo? Los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF, todos los organismos internacionales que hacen medición de pobreza y medición de equidad, están obviamente alarmados por la inequidad en la distribución del ingreso en República Dominicana. Ese problema, que es un problema de muchísimos años y que ha sido una promesa reiterada, no solo del actual presidente Danilo Medina y su gobierno, sino de gobiernos pasados, de que van a trabajar para que la sociedad sea más equilibrada, menos excluyente, que el crecimiento que por lo menos en estadística hemos tenido en República Dominicana desde hace 50 años, crecimiento económico, llegue a la mayor cantidad posible de ciudadanos y familias. Entonces, cuando se habla de que se ha logrado sacar de la pobreza una cantidad importante, más de 1 millón, me gustaría saber, ojalá fuera así, que ese incremento de bienestar en ese número de personas sea sustentable a largo plazo. Porque una cosa sería que esa persona estén recibiendo algún tipo de auxilio del Estado y luego, si el Estado no puede, tendrá que entonces cortar ese auxilio y vamos a ver si esa persona tiene las condiciones para mantener ese supuesto nivel ya un poco más elevado de bienestar, o los que siendo pobres tienen sustento por lo menos, porque vimos lo que ocurrió en otros países, en el caso de Brasil, el supuesto gran milagro de Luis Ignacio Lula da Silva, que luego que el Estado ya no tenía ingresos disponibles, se comenzó a reducir todo ese programa de subsidio. Entonces esa gente han vuelto a lo que siempre fueron, personas menesterosas que claman porque el Estado los auxilie. Y eso, como un impulso inicial, está bien que el Estado se preocupe y dé algún auxilio a un porcentaje de la población, pero mantener eso de manera indefinida y apenas sin ninguna condición no es bueno, porque eso no lo soporta las arcas de ningún Estado y porque además eso es denigrante para esas personas que se convierten en menesterosos, siempre a servicio del Estado, claro. Y por demás se convierten en votantes cautivos para quien tenga el poder, y esa es la parte perniciosa de todo esto también. Oh, claro, por supuesto, estamos hablando de clientelismo político. De eso es que se habla cuando los menesterosos de algún modo reciben un subsidio político, un subsidio económico durante el año, y el gobierno, cuando hay que votar, les reclama y le dicen, bueno, págame con lo que te he entregado. Ni siquiera lo hace de manera evidente, sino que la propia gente, para la sobrevivencia y con temor de perder esa dádiva, dice, déjame hacer que permanezca en el poder. Pero mira, está. Se pensó que la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la ley número 1-12, era una carta de ruta para la sociedad dominicana. Y se trabajó en esa ley y todos los sectores contribuyeron y se integró una gran parte de la sociedad. Las llamadas mesas de trabajo. Mesas de trabajo, etcétera. Todo eso se hizo. Se hizo la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Todo el mundo puso lo que entendía que debía poner. Se aprobó la ley. El primero en no cumplir la ley es el gobierno, es el Estado, porque es una responsabilidad del Estado poner en funcionamiento esa ley. Bueno. Una de las cosas que se acordó ahí fueron los pactos. El pacto por la educación, el pacto fiscal, el pacto eléctrico. Nada de eso se ha cumplido, solamente el pacto por la educación, porque hubo una alianza que llevó a cabo una presión muy fuerte y que sumó prácticamente a toda la sociedad y obligó a los candidatos del 2012 a firmar
el compromiso de aportar el 4% del PIB a la educación. Una cosa extraña, o sea, ellos tuvieron que comprometerse a lo que ya estaban obligados. A lo que ya estaban obligados por ley. No hay una ley que sea de cumplimiento, bueno, pero, como que dice, me da la ganario. Las leyes son obligatorias. Bueno, la ley 66-97, que es la ley de educación, obliga al Estado a asignar el 4% del PIB. Para eso no había que suscribir ningún pacto, pero aquí hubo que suscribir un pacto. Bueno, pero ya tú lo sabes. Entonces, obviamente, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es una ley muerta, es una ley olvidada. Yo creo que esa ley que se saca cuando se necesita. Tendrá que ser revisada y colocar un nuevo plazo meta, porque ya hemos quedado atrás. Bueno, ya hay una persona que publica un artículo hoy diciendo que hay que eliminar esa ley. Yo no digo eliminar. O por lo menos los pactos. Yo digo retomarla y quizá ponernos otra meta de años que no sea el año 2030, porque estamos atrasados, obviamente. Bueno, obviamente. Señores, muchas gracias. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Y ese día, por supuesto, con el importante esfuerzo que han hecho las mujeres, el movimiento feminista, la sociedad reconociendo los derechos de las mujeres, por supuesto, en todas partes, hay que estar muy atentos y hay que ofrecer todo el apoyo que las mujeres necesitan para celebrar su día con todo el contenido que ellas puedan darle. Con nosotros estaremos, por supuesto, celebrando mañana el Día Internacional de la Mujer, y la participación de nuestras compañeras mujeres será importante, mucho más importante, por supuesto, mañana en su día. Hasta mañana.